Quiero que tome su Biblia, por favor, en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Y desde el versículo 16 en adelante, el apóstol Pablo está haciendo una referencia de la diferencia de vivir en el Espíritu y de vivir en la carne. Hay obras de la carne y hay fruto del Espíritu. Pero en el versículo 25 hay un versículo que es el que me llama a mí la atención y el que quiero enfatizar esta mañana, porque es el apóstol el que está escribiéndole a la iglesia y les está haciendo esta afirmación, este consejo. Y dice, si vivimos por el Espíritu, ¿qué dice? Andemos también por el Espíritu. Vamos a darle tiempo a los que no lo han encontrado. Gálatas capítulo 5, versículo 25. Dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Vamos a repetirlo otra vez. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Vamos a dejarnos de un poco el fruto del Espíritu y las obras de la carne para el final. Pero a mí me llama la atención que el apóstol desde el versículo 16 dice, digo pues andemos en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Ahora dice el 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que si el Espíritu nos ha dado vida, eso es lo que está diciendo. Porque si vivimos por el Espíritu, quiere decir que el Espíritu es el que nos ha dado vida. Estábamos muertos en delitos y pecados, como lo dice también el apóstol Pablo, y hemos sido resucitados, hemos sido vivificados, hemos sido traídos de muerte a vida, hemos sido trasladados de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? Para que nosotros entonces vivamos por el Espíritu. Creo que vale la pena preguntar esta mañana, ¿cuántos viven por el Espíritu aquí? Todos los que no dijeron amén están muertos. Sí, porque o vives por el Espíritu o no vives. ¿Cuántos viven por el Espíritu? Ya va la mitad más uno. Si vives por el Espíritu, dice el apóstol, tienes que andar entonces también por el Espíritu. Ahora, este tema que quiero compartir esta mañana, de caminar por el Espíritu, o como lo dice en el versículo 16, de andar en el Espíritu, es precisamente, hermano, el deseo del corazón de Dios para su iglesia. Ahora, hay una diferencia que la deja muy claramente ahí a partir del versículo 19, cuando habla de las obras de la carne, y luego del 22, cuando habla del fruto del Espíritu. Hay una diferencia entre los que viven por la carne y los que viven por el Espíritu, los que andan en la carne y los que andan en el Espíritu. Y no estoy hablando precisamente de cristianos o no cristianos. No estoy hablando precisamente de hijos o no hijos de Dios, porque esta carta está escrita, este mensaje está escrito para pueblo de Dios, está hablando para cristianos, está escrito para gente de Dios, que Dios está esperando que caminen de una manera diferente, que haya una conducta que hable de nuestra vida transformada por el Espíritu Santo. Hoy en día es muy común que la gente diga ser cristiana, es muy común que mucha gente pertenezca a una iglesia o alguna asociación cristiana, pero qué difícil es encontrar hombres y mujeres que están viviendo en el Espíritu y por el Espíritu, y que están andando por el Espíritu. Y ese es el llamado de Dios esta mañana para nosotros. Ese es el llamado de Dios para su iglesia. Una iglesia que no puede seguir andando en la carne, sino que tiene que andar en el Espíritu. Ahora, yo sé que muchas veces en las predicaciones nos dicen el qué, pero no nos dicen el cómo, ¿verdad? Nos dice, tienes que caminar en santidad. Amén, tengo que caminar en santidad, pero ¿cómo le hago? Tienes que andar en el Espíritu, amén. Ya sé que tengo que andar en el Espíritu, pero ¿por dónde empiezo? Y de repente salimos nosotros con la orden del Señor de qué es lo que tenemos que hacer, pero con un gran signo de interrogación. ¿Por dónde empiezo a caminar? ¿Por dónde empiezo a cambiar? Ahora, esta mañana yo no quiero que usted salga con el signo de interrogación de cómo le hago, sino que quiero mostrarle la luz de la palabra, que por dónde tiene que empezar usted para caminar en el Espíritu, para andar por el Espíritu.
Ahora, lo primero que le quiero decir esta mañana, o el primer consejo para poder caminar por el Espíritu, es, hermano, tenemos que aprender a rendir nuestras voluntades delante de Dios. Tenemos que aprender a rendir el deseo de mi corazón, a rendir mi voluntad, a rendir lo que yo quiero, lo que yo anhelo, lo que yo espero, para empezar a anhelar la voluntad de Dios. El Salmo 37, 23 dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba sus caminos. Creo que todos los que estamos en esta búsqueda constante de la santidad, en esta búsqueda constante de la perfección, en esta búsqueda constante, la imagen de Cristo en nosotros, realmente estamos deseando y estamos anhelando que el Señor ordene nuestros caminos. Todos, creo yo, tenemos algo que cambiar. Todos tenemos algo que ordenar, todos tenemos algo que perfeccionar en nuestra vida. Y por eso el salmista David dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, Él aprueba su camino. Qué importante es para la vida de un hombre cristiano, para la vida de una mujer cristiana, que sus pasos sean aprobados por Dios. Qué importante es para la vida de un hombre de Dios y una mujer de Dios, que sus caminos sean ordenados por Dios. Mire, yo por mucho tiempo he hecho esta oración delante del Señor diciéndole, Señor, ordena mis pasos. Y aun cuando yo estuviera en el lazo del cazador, parado ya en la trampa del cazador, Señor, ordena mis pasos, corrige mi caminar. Porque de repente, como lo dice el profeta Jeremías, hermano, en realidad el Señor quiere que nosotros tengamos una transformación no en la mente, sino en el corazón. Que la ley no sea escrita en nuestra mente, sino en nuestro corazón. Porque engañoso es el corazón, más que todas las cosas, perverso, ¿quién lo conocerá? Y entonces de repente hay posibilidad que nosotros, aún creyendo que estamos en el mejor camino, de repente nosotros nos torzamos. Por eso es importante que nosotros andemos por el Espíritu, que sea el Espíritu el que nos impulse, que sea el Espíritu el que nos guíe, que sea el Espíritu el que nos enseñe el camino por el que nosotros debemos caminar. Ahora, el mismo Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan capítulo 5, nos da ejemplo de lo que es rendir nuestra voluntad. Vea conmigo desde el versículo 19, 5:19 del Evangelio de Juan. Respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Vea por favor el versículo 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino ¿qué? La voluntad del que me envió, la del Padre. Ve el capítulo 6, verso 38. 6:38. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Verso 57. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Ahora vemos al mismo Señor Jesucristo diciendo, yo no hago mi propia voluntad, sino hago la voluntad del Padre que me envió. Y alguien podría decir, ay, pero es que Jesús era Dios, Jesús era como un superhombre, para Jesús era fácil hacer la voluntad del Padre. Pero cuando nosotros miramos a Jesús en el huerto de Getsemaní, antes de ir al monte Calvario, vemos a un Jesús demasiado humano, creo yo, que está luchando entre la voluntad del Padre y su propia voluntad. Está afligido hasta la muerte, está preocupado, está atemorizado, está desesperado, a tal punto que aunque había dicho muchas veces, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del Padre que me envió y que termine la obra. Ese es el mensaje de Jesús. Yo no hago mi propia voluntad, hago la voluntad del Padre.